Hola, ¿cómo están? En este momento muchos de mis estudiantes me preguntan, profe, ¿usted cómo localiza la falla de un amplificador de audio? ¿O cómo determina en qué punto se ha perdido la señal? O otros problemas que se presentan afines. Lo primero que todo, o lo que nosotros debemos de tener en claro, es el funcionamiento de cada uno de los dispositivos. El alumno ya debe haber estudiado cómo se mide un capacitor, en este caso, por ejemplo, como el que yo voy a señalar acá. Vas a hacerlo a través de círculos porque a veces el programa no me muestra el cursor. Entonces digamos acá, en este caso, esto es un capacitor. Y ya sabemos que la mayoría de los capacitores, su unidad de medida es el micro, y que en este caso vamos a recurrir de un capacímetro para medirlo. Lo mismo que los capacitores que se encuentran acá. Tenemos otro, incluso aquí tenemos otro que es polarizado, positivo y negativo, debido a su simbología. Bien. Otro tema que debe tener claro también el alumno es cómo medir los transistores, identificarlos, si este es transistor NPN o si es un transistor PNP como el que estoy señalando en la parte inferior. Generalmente los transistores se utilizan como amplificadores de audio. Acá también tenemos otro dispositivo como son los diodos. En este caso sabemos que los diodos miden en una dirección, en la otra dirección no miden cuando se mide en continua, ya que estos dejan circular la corriente en un solo sentido. Por último también tenemos los potenciómetros, que es este diagrama. Sabemos muy bien que tiene un tap central en el mismo y dos extremos. En los extremos generalmente se obtiene el valor ohmico del mismo, y aquí en el tap central es el punto donde va a variar su valor ohmico cuando se mueva el cursor con respecto a alguno de sus extremos. Y aquí generalmente en esta partecita de acá dejan de una vez la conexión del jack. Voy a eliminar esto para colocar o señalar el jack. Aquí tenemos el jack de entrada, que es un plug RCA. En este momento yo estoy hablando de un amplificador totalmente sencillo. ¿Por qué? Porque hay amplificadores con mucho más transistores. Hay unos que trabajan en clase A, clase B, tipo par Darlington, e incluso algunos son operacionales o también vienen en circuitos integrados, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimos de los cuales obviamente hay que estudiar. Generalmente, cuando nosotros vamos a hacer el seguimiento de una señal de audio, tenemos que tener en cuenta dos parámetros. Porque en cuanto a señales, no todas se van a seguir de la misma manera, porque uno tiene que analizar la característica de cada una de ellas. No es lo mismo una señal análoga que una señal digital. Y en este momento vamos a analizar la trayectoria de una señal análoga. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta en este caso es la polarización. Observar que los dispositivos estén bien polarizados. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos el signo positivo que dice más 12 voltios. Sin embargo, lo señalo acá. Entonces, ahí tenemos 12 voltios. Y en la parte inferior, 0 voltios quiere decir que va conectado a tierra. Ese es el punto de partida. Analizar y tener claro el funcionamiento de una fuente de alimentación. Si no se tiene claro eso, pues grave ahí. Primero que todo, tienes que tener claro y saber cómo funciona una fuente de alimentación. Valga la redundancia, repetirles varias veces, pero es que toca hacerlo.
En este caso sabemos que son 12 voltios y eso es lo que nosotros le llamamos polarización. Verificar que este voltaje esté llegando obviamente a este extremo del parlante, porque aquí tenemos el símbolo de un parlante, y al mismo tiempo que llegue al colector de Q3 con respecto a tierra, o sea que yo pongo aquí la punta de un instrumento de medida aquí en negativo y el positivo lo llevo directamente aquí al colector. En este caso estamos hablando del voltímetro que se encuentra en una de las secciones del multímetro. Quienes han estudiado electrónica ya lo saben muy bien. Quienes no conocen el instrumento, pues en mi canal tengo algunos videos del cual habla acerca del instrumento. Ahora, también tengo que analizar que también aquí va a haber una tensión a través de este punto, digamos en la salida del emisor, lo mismo que en este otro punto, al otro emisor. Pero observen que el transistor es un PNP, por lo tanto, en los transistores PNP, en el colector siempre va conectado al negativo, ¿sí? Mientras que un transistor, digamos NPN, generalmente el colector va conectado al positivo. En el transistor PNP, el colector va conectado al negativo. Ahora, como ustedes pueden observar aquí en el transistor Q2, este transistor también se encuentra polarizado y es un transistor NPN porque la flecha sale, y como ustedes pueden observar ya es el emisor el que va al negativo, lo mismo que este otro transistor. Sin embargo, señalo con el círculo, no hay sea que no se observe el cursor a través del software que estoy utilizando para grabar. Entonces aquí tenemos este transistor al cual estoy señalando en este momento. El emisor es la flecha y ustedes pueden observar que la flecha está conectada al punto 0, va al negativo, mientras que el colector pues obviamente se polariza a través de estos dos diodos, que llega aquí el positivo, pasará a través de esta resistencia, la R6. Venga, les marco el trayecto. Primero pasaría a estos dos diodos, luego a esta resistencia y por último a través del parlante le llevaría energía a ese transistor para poderlo polarizar. ¿Por qué? Porque en ánodo me permite el paso de los protones, salen por cátodo, nuevamente aquí en ánodo y sale aquí por cátodo para llegar al colector del transistor. Bien, entonces esa es una manera de verificar que efectivamente le esté llegando tensión. Si no hay voltaje en esos transistores, pues no va a funcionar, no va a amplificar absolutamente nada. Entonces aquí lo estamos señalando con respecto a lo que es polarización. Lo mismo sucede con este último transistor, con el Q1, al cual estoy señalando. Vemos que también es un transistor NPN, que el emisor va conectado a tierra, el colector va conectado obviamente a través de una resistencia, la resistencia R2, la cual estoy señalando aquí en este momento, y finalmente acá llega al positivo. Entonces de esa manera polariza. Solamente que acá utilizan una resistencia de 5.6K pues para que la corriente sea menor. ¿Por qué? Porque generalmente se empieza a amplificar señales muy pequeñas y luego poco a poco se va amplificando hasta llegar al objetivo final, hasta obtener potencia donde hay más corriente. En este caso, como ustedes pueden observar, digamos en los, elimino esto y esto, como digamos en los colectores de Q3 y Q4, vean, aquí ya no tiene ninguna resistencia conectada en el colector, lo mismo que en el colector de este, o sea de Q3 y de Q4. Entonces de esa manera amplificamos la corriente y con eso ya obtenemos la potencia suficiente para que en el parlante se escuche con una intensidad sonora lo más adecuado posible. Entonces aquí vuelvo y elimino. Bien, entonces tener claro cómo medir los voltajes o las tensiones y verificar que efectivamente estén llegando a cada uno de los transistores. En este caso en Q1 por colector, Q2 por colector, Q4 por emisor, Q3 por colector. Bien,
Obviamente que la tensión del colector del Q3 va a ser muy diferente a la tensión del emisor de Q4. Y recuerden la diferencia. Cuando ustedes observan un transistor, digamos, en este caso, un NPN y un PNP, pues quiere decir que la salida de ese amplificador es un par complementario. Complementario, ¿por qué? Porque tiene un transistor NPN y se complementa con un PNP. De ahí el nombre de la salida, amplificador complementario. Bien. Ahora, como son señales de audio, yo puedo utilizar digamos, un rastreador de audio. A través del rastreador de audio yo inicio acá, pongo aquí una puntica de algo, vamos a cambiar aquí el diagrama, que ya no sea un círculo, digamos aquí, es una puntica que uno ensambla, ya sea con un esfero o algo, bueno, en fin, yo le coloco un capacitor, siempre coloco un capacitor no polar de punto 1, y aquí viene la otra punta que va hacia el amplificador de audio al cual obviamente voy a utilizar para rastrear. En este caso puede ser una multimedia, o bueno, en fin, hay tantos métodos. Eso solamente lo va a entender para personas que ya han estudiado electrónica y que ya de alguna u otra manera han hecho estos cursos, que ya de pronto para un novato este video no lo va a entender, va a ser muy difícil, pero sin embargo puede ser de ayuda cuando ya esté en un nivel mucho más avanzado. Entonces, aclaro, entonces aquí ¿qué hacen? Pues hago el seguimiento. Llegó el sonido del amplificador, perfecto. ¿Qué voy a hacer luego? Esto mismo lo voy a llevar, vamos a ver si lo puedo atrapar acá, en este punto, y voy a hacer la simulación. Entonces, digamos, en este punto lo voy a colocar acá. Claro que aquí se me borra por el paint, pero bueno, ahí me van entendiendo. Voy a hacer digamos, en un extremo de este condensador, llevo y hago el rastreo. Escucho audio, está perfecto. ¿Qué quiere decir? Que el potenciómetro se encuentra adecuadamente. Luego llevo al otro extremo de la punta del capacitor y pongo aquí la punta. Escucho audio. ¿Qué quiere decir? Que el capacitor número 1 se encuentra bien, que no está afectado, que me está dejando pasar la señal adecuadamente. Resulta que de pronto ya sabemos que llega a la base del transistor Q1 la señal, pero no sale por colector. Tenemos una pérdida de señal. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Pues puede ser que el transistor Q1 se encuentra averiado. Puede estar abierto entre base emisor o entre base colector, o que el colector al emisor está en corto, en fin. Entonces ahí sí toca retirar el dispositivo y verificar que esté en buenas condiciones. Entonces hay que tener en cuenta eso. También, si ya vemos que funciona acá y pasa la señal, otro problema, que también esta resistencia se haya afectado, la R2, la de 5.6K. Si está dañada, pues inmediatamente va a no permitir la polarización del transistor y por lo tanto no me va a amplificar ninguna señal. No tenemos señal de audio. Entonces también hay que verificar que la resistencia esté bien y que me esté dejando pasar el voltaje de polarización al colector del transistor Q1. Bien, esta es una resistencia que ponen de retroalimentación, generalmente es de 1 megaohm entre colector y base del primer transistor preamplificador de audio, porque estos son los preamplificadores de audio. Bien, bueno, que todo esté bien. Entonces de pronto toqué aquí en el colector, en esta punta. Esto sí se va a borrar porque estoy haciendo la simulación aquí con este. Venga a ver si de pronto hay un lápiz. Voy a dejar este dibujo acá. Vamos a ver si con el lápiz, por lo menos, ojalá que se vea. Por ejemplo, aquí lápiz. Entonces aquí estoy haciendo una línea, estoy dibujando una línea roja. Entonces verificamos que aquí hay audio, obviamente con nuestro rastreador de audio. Perfecto. Que de pronto el audio llegó aquí.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta etapa se encuentra perfectamente, que el preamplificador está funcionando adecuadamente, y luego que nos está llegando a la base de este transistor, que está llegando bien el audio, no hay ningún problema, y que en este de pronto amplifica perfecto. Quiere decir que toda esta etapa se encuentra funcionando adecuadamente. Pero si en un momento dado sucede lo mismo, que de pronto no hay audio, pues ahí sí tenemos varios problemas. Puede ser que este transistor esté en corto o esté abierto, o que alguno de los diodos se encuentren en cortocircuito o que estén abiertos también. O esta resistencia de 560 ohmios, que es la R6, también se encuentra averiada. Esta es una imagen que encontré de la internet, solamente ahí como para explicarles cómo es que yo reparo, cómo es que localizo yo la falla en un amplificador de audio. Otro problema que se puede llegar a presentar son los capacitores, que se pueden poner en cortocircuito. Eso ya lo entienden muy bien las personas que han estudiado todos estos dispositivos y cómo se detectan los cortocircuitos a través del instrumento de medida. Entonces, con un capacitor que se encuentre en cortocircuito, también es suficiente para bloquear totalmente la señal y no permitir que se amplifique adecuadamente. Otra cosa también sería la pérdida de ganancia de los transistores. Los transistores con el tiempo se van deteriorando y van perdiendo ganancia. Entonces, ese es otro de los problemas que generalmente se presenta por pérdida de ganancia. Para eso, en los instrumentos de medida tenemos el ganancímetro para medir. Este es un tema a nivel avanzado para personas que ya estén finalizando el curso. Por último, también analizar las tensiones. Como yo sé que aquí no tiene ningún capacitor, pues la tensión de este colector va a ser igual a la tensión de esta base. Cuando hablo de tensión estoy hablando de voltaje. Pero en este caso, esta base que yo estoy señalando acá, que la cual rayé con el color rojo, no puede ser igual a la tensión del colector de este transistor, puesto que tenemos un capacitor que acopla la señal, pero me bloquea el voltaje de corriente continua. Si llega a tener la misma tensión tanto la base de este transistor como el colector de este, quiere decir que el capacitor se encuentra en este momento en corto. Entonces hay que tener en cuenta eso. Los capacitores en corto hace que las tensiones de base del transistor al cual se le está acoplando la señal con respecto al colector sea igual. Y nunca deben de ser igual las tensiones, porque aquí tenemos un preamplificador y este amplificador pues debe tener menos tensión con respecto a este otro. O por lo menos no ser igual las tensiones. Perfecto. Eso es lo que necesitaba aclarar ahí en este momento. Bien. Y por último, entonces ya sabemos que hay que analizar las polarizaciones de estos, que no esté en corto, que no vaya a estar abierto, porque hay dos posibilidades, que estén en corto o estén abierto, o en últimas también que esté en fuga. Fuga es que hay un valor óhmico cuando no deben de marcar. ¿Sí? Bien, obviamente que el alumno ya al finalizar tiene que tener experiencia de cómo medir un transistor NPN y uno PNP, cómo identificar la base. Nos falta la publicidad acá. Cómo identificar la base. Me distraje con la imagen. Bueno, entonces, cómo identificar obviamente la base, el colector y el emisor. Ya saben que los profesionales ya saben ubicar. ¿Y qué es lo primero que ubican? Pues la base. Y después de que ubican la base, determinan qué tipo de transistor es, si es NPN o PNP. Y de esa manera se dan cuenta si el transistor está en corto o está abierto o se encuentra en fuga. Esas son las tres probabilidades que se presentan ahí. Y ya en lo último, lo que yo puedo observar acá es que estas resistencias de punto 47 estén bien, que no haya ninguna abierta o que me marque un ohmio, porque entonces altera el amplificador. Siempre generalmente es de punto 47 cuando se trabajan con este tipo de etapas. Y por último, ver que este capacitor de acople no se encuentre abierto, porque generalmente se abren con el tiempo o se deterioran. Y por último, el parlante, que no vaya a estar pegada a la bobina, porque si la bobina del parlante está pegada, pues generalmente no va a amplificar.
y lo que hace es que también me ocasione un corto y me queme las dos etapas finales, que sería en este caso el Q3 y el Q4. Bien, esto es a grosso modo el procedimiento que se debe utilizar para reparar. Estoy hablando de una etapa muy sencilla, pero ese proceso se hace también en circuitos mucho más complejos. De todas maneras, cualquier cosa, o si ustedes necesitan una asesoría, pues ustedes se pueden comunicar al 312-528-3280, que con mucho gusto les estaré ayudando en cualquier duda. Por mi parte, pues obviamente es todo. No hago tan largo este video, puesto que se pueden aburrir, y espero que sea una guía de ayuda para los profesionales. Para un novato le va a ser muy difícil entender el video, puesto que tiene que estudiar todo este tema. Ya sabemos que tienen que estudiar electricidad, que tienen que tener muy bien claro esos conceptos, la teoría del átomo, relacionarse con los temas de la física, haber estudiado dispositivos electrónicos como mínimo, haber armado fuentes de alimentación, etcétera, y todos esos circuitos, por ejemplo, circuitos osciladores, circuitos de audio, en fin, ver las curvas de característica, las aproximaciones, las fórmulas como la ley de Ohm, la ley de Watt, en fin, una cantidad de temas que son necesarios para entender todo ese tema tan maravilloso de la electrónica. Bien, no siendo más, entonces los estaremos en otra oportunidad. Estaré comentando otro tema, ya sea mucho más sencillo, para poderle ayudar a los novatos. Muchas gracias por todo.